de seguir expandiendo tu obra, Señor, y darnos la oportunidad para predicar, hablar del Evangelio y congregarnos y exaltarte y glorificarte a través, Señor, del culto a ti, mi Dios. Permite, Dios, que aprovechemos esta bendición que tú nos has dado. Te pido, Señor, por aquellos que no han podido venir, te pido que seas tú tratando con ellos. Sánalos, Señor. Ponemos también todas las peticiones que ya conocemos delante de ti, esperando un milagro como siempre de parte tuya, Señor. Gracias por aquellas cosas que has realizado, por las peticiones, Señor, que tú has contestado. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que ahora vamos a escuchar tu palabra. Ayúdanos a no ser solo oidores olvidadizos, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a hablar de tu palabra con toda libertad, con sabiduría, Señor, dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y decimos amén. La semana pasada comenzamos una serie y continuamos con ella, amén, acerca de lo que es nuestro fundamento. Y dijimos que el propósito de ella es que nosotros estemos claros en lo que hemos creído. Y tiene sentido, ¿verdad? Si hay algo en lo que nosotros debemos de estar seguros, es esto, la salvación. Debemos de estar seguros de lo que es la vida eterna. Y mire que eso a veces suena como algo de, no sé si tener esa seguridad. O no sé si pueda yo tener la seguridad de que soy salvo. Pero la palabra nos proporciona, la misma palabra nos proporciona esa seguridad. Oiga cómo lo pone el apóstol Pablo allá en 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 8. La palabra proporciona eso, de que nosotros podemos estar seguros. Mira cómo lo dice él. Por lo demás, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo que pase, lo que enfrente en esta vida, es lo que está diciendo ahí, lo está encerrando en esas primeras tres palabras. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, no solo es el apóstol Pablo, sino que también dice a todos los que aman su venida. ¿Vio eso? Hay una seguridad. Nosotros esperamos la venida del Señor y tenemos esa seguridad. Amén. Sabemos lo que nos espera. Me recuerdo que en una iglesia cantaban cantaban una canción y ellos decían, no importa la iglesia que vayan. Cuando conocemos la palabra del Señor, cuando conocemos la verdad, podemos darnos cuenta de que sí importa la iglesia que vaya. ¿Por qué? Porque no todos o no todas creen lo mismo. Y mire qué cosa, que muchas veces también es la falta de conocimiento de la misma palabra, por lo cual muchas personas han llegado a la conclusión, escuche esto, de que todas las religiones llevan al mismo Dios. Por falta de conocimiento. Y no es así, amén, porque la palabra no nos dice eso. Ya hemos citado en numerosas ocasiones lo que encontramos en Romanos capítulo 1. Le recomiendo el libro de Romanos. Y ahí es donde vemos que por falta de conocimiento es que han salido todo este montón de religiones y montón de sectas. Mire qué cosas, que ellas aparecieron, dice el escritor, ahorita les cito unos cuantos versículos. Todas estas religiones y estas sectas aparecieron precisamente como consecuencia por la gente, la humanidad, haberse apartado de la verdad. Por haber rechazado la verdad. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Ahí en Romanos 1, el versículo 23, mire cómo lo pone. Dice que como cambiaron la gloria de Dios, ¿de quién está hablando? De personas, de la humanidad.
Cómo cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, dice, en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Esto nos está diciendo entonces que en la práctica, en la manera como cada grupo practica lo que cree, podemos entonces nosotros llegar a la conclusión de si ellos son aprobados o reprobados por Dios, de acuerdo a lo que ellos practiquen. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que de acuerdo a lo que una persona haga, con toda libertad nosotros podemos decir si son aceptados delante del Señor por lo que ellos realizan. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué nos está diciendo la palabra con esto? Que cuando usted vea a alguien adorando o inclinándose a una imagen de un hombre, hay imágenes de aves, de animales y de reptiles, de acuerdo a lo que dice la palabra, con toda seguridad nosotros podemos estar seguros que ese grupo ha sido o está siendo rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado su verdad. Ahora, esto es preocupante. Ven lo que dice el versículo 24. Había consecuencia por eso. No es nada más que, me equivoqué. Sino que el versículo 24 dice que Dios entonces los entregó a la inmundicia. ¿Qué es eso? A la perdición. ¿Por qué? Dice, porque dieron honra a las criaturas antes que al Creador. ¿Sabe lo que nos está diciendo la palabra aquí, mis hermanos, mis amigos? Es de que el servir o adorar a Dios no puede ser de la manera que a nosotros nos parezca, ¿verdad que no? Sino que es de acuerdo a lo que Dios estableció en su palabra. Para hoy quiero volver a regresar allí a segunda de Timoteo, porque la última vez nosotros solo vimos, o los versículos que usamos solo los leímos, no hablamos de ello. Yo no sé si le puso atención a eso. Quiero aprovechar también, trayendo siempre claridad en lo que nosotros somos. Una de las maneras como nosotros aquí en la iglesia predicamos o enseñamos la palabra es de forma expositiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tratamos de una manera muy clara o de la manera más clara posible de explicar cada versículo. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Oiga esto. Porque ahora yo como pastor o como líder o cualquier hermano que predique, ya no se va a enfocar en lo que yo quiero decirle a la congregación, sino que ahora estoy enfocado o tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ahora, como expositor de la misma palabra, ahora nos vemos obligados a investigar qué es lo que el texto nos quiere decir. ¿Entendió eso? Ya no hay forma de que yo manipule la palabra, sino que simplemente me tengo que limitar a explicarla, amén, de la manera más clara. Hago énfasis en esto porque ahora cuando usted observa la prédica moderna, vamos a llamarla de esa manera, en la prédica moderna se ha reducido exageradamente el uso de la doctrina, esto es, el texto bíblico, de gran manera. Pero hay que reemplazarlo con algo. ¿Y con qué entonces se reemplaza? Muchas veces se ha reemplazado con la comedia. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra tiene que ser agradable a las personas. Tiene que caer bien. Aparte, si usted lo nota en la prédica moderna, tiene que haber una historia conmovedora. ¿Para qué? Para tocar los sentimientos. Algunas veces también tiene que haber sensacionalismo. Eso es para impresionar al escucha. Y ahí es donde salen frases como yo vi estando solo o yo escuché una voz. Y claro, ¿verdad? ¿A quién no le gusta un cuento de esos? Y se capta la atención. En la prédica moderna también muchas veces tiene que entrar un pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque queremos hacer relucir la inteligencia.
¿Oíste eso? Y qué triste, porque a veces también simplemente terminamos dando nuestras opiniones o aplicaciones que no van ni siquiera con el texto en la prédica moderna. Y es triste porque no nos damos cuenta que lo que hace efecto al alma, a nuestras almas, es el entender y recibir lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Verdad que sí? Esa es la meta, ese es el propósito de todo esto. Vaya conmigo, por favor, ya lo tiene por ahí, segunda de Timoteo. Para hoy quisiera comenzar del versículo 14. ¿Lo tiene? Y ya sabe, trate de ser rápido con su Biblia, lo llevaréis como siempre por ella, a través de ella. Mire lo que dice Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oiga eso, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Definitivamente, si usted le pone, esa es una porción rica. Hay mucho de qué hablar por ahí. Pudiéramos acampar bastante tiempo en lo que es la interpretación, la inspiración, de Dios en cuanto a la palabra. Hay tanto ahí, pero para hoy simplemente quiero hablar de lo que es la utilidad de las escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Lo que las escrituras son capaces de producir o hacer en nosotros. Y no solamente en nosotros. Si usted lee la palabra del Señor, es a través de ella, dice, que se hicieron los cielos y la tierra. Hay un gran poder en esto. Pero de entrada, mira el versículo 15. De entrada vemos que las Sagradas Escrituras pueden darnos la sabiduría suficiente para nosotros alcanzar la salvación. La salvación dice que también va relacionada con la fe que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? De principio vemos que el beneficio fundamental de las palabras, de la palabra del Señor, es lo que produce en cada uno de nosotros. Eso es el beneficio predominante, la salvación. Mire que le comparto algo personal. Yo como pastor no leo la palabra para ver con qué prédica me encuentro en ella, aunque eso no se puede evitar. Yo leo la palabra porque la necesito. La necesito para crecer en mi salvación. Eso es lo que ella me dice. Es útil. Mira el versículo 16, dice que es útil para enseñar. Esto es dar doctrina o verdad, cuando ve esa palabra ahí. Es útil para redarguir. O sea, la palabra tiene un efecto tremendo, que cuando hacemos algo malo, ella tiene el poder para volver ahora aquello en contra de nosotros. Lo malo que hicimos ahora, no debía haber hecho eso. Es útil para corregir y para instruir, dice. Pero mira el versículo 17, le estoy dando un resumen principal ahí, de antemano. En el versículo 17 vemos el producto final, por así decirlo. ¿Y cuál es ese? De hacer al hombre de Dios perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire qué tremenda es la palabra. Es ella la que comienza la salvación en nuestras vidas, pero también ella produce el producto final para presentarnos delante de Dios de una manera pura, y también nos hace capaces delante de Él. Eso es maravilloso, porque nuestra obra no termina aquí en la tierra. ¿Sabía usted que Dios nos hizo con un propósito a cada uno, verdad? Le digo algo, en este mundo no lo vamos a alcanzar, pero ese propósito sigue vigente, y en la eternidad entonces le vamos a servir a Dios con toda la capacidad que Él nos dio. Ojalá y nos veamos allá.
En Apocalipsis 2 y 3 nos encontramos con una advertencia. Varias veces lo dice. El escritor dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A la iglesia, a las iglesias. Y sabe, le recuerdo algo de la manera como el Espíritu habla a las iglesias, o a la iglesia, o a nosotros. Es siempre a través de la palabra de Dios. Mire qué tremenda utilidad de la palabra, que es ella la que nos ayuda a ir en este peregrinaje en nuestro mundo, o en este mundo. Pero es también nuestra obediencia a ella lo que determinará nuestro destino final. La obediencia a esa palabra sagrada. Miren, mis hermanos, así es como nosotros deberíamos de identificarnos. Como una iglesia que cuando Dios habla a través de su palabra, ¿su iglesia qué? Escucha. Identifiquémonos como una iglesia que escucha la palabra del Señor. Y de veras que yo los felicito. He estado en iglesias que pareciera que a la hora del sermón, a la hora del mensaje, es como un break. Es un descanso para poder ver los celulares. Es un descanso para irse por ahí. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Me encanta que un pensador, mire cómo lo puso, lo he mencionado en otras ocasiones. Él dice que si nosotros queremos saber lo que Dios dice, leamos la palabra. Y si por ahí existe el deseo de oír la voz audible de Dios, simplemente léala en voz alta. Le digo algo práctico como cristianos, como miembros de esta iglesia. Si Dios es el que ha permitido el que nosotros estemos congregándonos aquí en este lugar, si es Dios quien ha permitido que le sirvamos en esta iglesia, ¿verdad que tiene sentido el que nosotros atendamos a lo que Él dice a través de su palabra? Esto es a través del sermón también, ¿verdad que sí? ¿Verdad que tiene sentido? Ahora, y si por alguna razón usted no pudo llegar, porque se da eso, ¿verdad? No pudo llegar a la iglesia, haga un esfuerzo de saber de qué se trató el sermón. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros entendemos que a este lugar es que nos ha llamado Dios, y Dios habla a la iglesia a través de su palabra, es menester entonces, ¿verdad? Que yo sepa qué es lo que Dios tiene para mí, porque a través de esa obediencia es como también nosotros manifestamos la manera como honramos al Señor. ¿Verdad que tiene sentido? No tiene nada fuera de lo... Y eso, mire, la semana pasada hablamos de la iglesia en Tesalónica. Eso era lo que identificaba, esa era una característica que identificaba a esta iglesia por la obediencia que ellos tenían en cuanto a la palabra. Y Pablo se los dice, mire que le dice que no recibieron la palabra como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Eso fue lo que ellos hicieron. Escuche esto. Él dice, la cual actúa en los que creen. Quiere decir entonces de que da lugar, ¿verdad? De que hay algunos que dicen, o que pueden decir, no, eso no fue palabra de Dios. No, el pastor no durmió bien, o etcétera, ¿verdad? Pero esta iglesia, mis hermanos, no recibieron la palabra de esa manera. Mire, y lo vimos cuando se trata de la palabra de Dios allá en Isaías 55, ¿se recuerda? El escritor trae una ilustración muy conocida y él usa la lluvia y la nieve. Y dice que de la misma manera como la lluvia desciende del cielo, no regresa vacía. No, la lluvia y la nieve fueron enviados con una misión. Y es para que rieguen la tierra y que la tierra germine y dé su fruto y dé semilla, dice al que siembra, y que le dé pan al que come. O sea, tiene una misión. Y gracias a Dios, la nieve y la lluvia
desde que nosotros conocemos, nunca ha cesado. De la misma manera, la palabra del Señor, Él lo dice. Así mi palabra, la que sale de mi boca, no regresará vacía hasta que cumpla la misión que se le ha enviado. Ojalá y atendiéramos la palabra de esa manera, de veras, nuestras vidas serían diferentes. ¿Por qué no? Nuestra cristiandad sería diferente. Y mire que para mí eso nos debe de dar confianza, no solamente como predicadores, sino como cristianos, de que cuando vamos a dar la palabra, tenemos la seguridad que esa palabra no regresará vacía. Cumplirá una misión. Contar nuestro testimonio y decir lo que éramos antes, ¿verdad? Que de un golpe matábamos 7, yo no sé si conoce la historia. Es bueno. Está bien que cuenten lo que le pasaba antes. Pero no se limite a solo eso, amén, lo que usted era antes. A veces escucho, ¿verdad?, testimonios de algunas personas y cuentan lo que antes eran. No, yo podía esto y aquello. Y una tremenda emoción para contar lo que antes eran. Y después dicen, y después me hice cristiano. Está bien que cuente su testimonio de lo que antes era, pero no se limite a ello. ¿Por qué? Porque también hemos conocido personas, ¿verdad?, que sin Dios han logrado de alguna manera controlar su carácter, su comportamiento, sin Dios. No se limita solo el testimonio. De la palabra, ¿por qué? Porque solo la palabra es el que tiene el poder transformador en el ser humano. No subestime la palabra. Ante la palabra el ser humano no puede decir nada. Trate de discutir con una persona en opiniones propias y verá que esa discusión no va a terminar. Pero cuando presente la palabra hay algo, hay una autoridad en ella que la persona... Y eso es maravilloso, amén. Lo primero entonces que vemos, amén, en la palabra es de que produce salvación, pero tiene que ir mezclada con esa fe en Cristo. O sea que ellas, la palabra, dice que es el instrumento para nosotros alcanzar la salvación en Jesús. Bueno, mire qué cosa, será coincidencia, que fue lo que el Señor siempre enfatizó. Mire cómo lo dice en Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, cuando oiga esa frase, póngale atención. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Esta es la esencia del evangelio de verdad. ¿Qué es lo que está diciendo? Que tiene que haber una combinación de la palabra y en creer quien la dio. Eso es escuchar la palabra con el fin de obedecerla. Oiga esta gran declaración del mismo Señor Jesús allá en Juan capítulo 6, el versículo 63 y 64. Dice Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Está aclarando eso, ¿verdad? Pero entonces él dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio, dice, quiénes eran los que no creían. ¿Cuál es la implicación de esto que está diciendo? Que las palabras que Jesús dio y las mismas palabras que encontramos en esta escritura, si ellas son espíritu y son vida, y si no hicieron efecto en esas personas, está diciendo Jesús que fue porque no creyeron. La palabra entonces debe de ir mezclada con fe. ¿Verdad que sí? Cuando nos acercamos a ella y la leemos,
tiene que haber una seguridad que es Dios hablando. Y eso entonces ya lleva esto a otro nivel. Oiga Juan 12:49, el mismo Señor Jesús hablando. Esto es tremendo para mí, de veras. Bueno, toda la palabra es tremenda. Dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el creador de los cielos. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Hermano, esto es monumental. ¿Por qué? Porque vemos que el mismo Señor, Él operó, dice que bajo autoridad delegada. Él no hizo lo que Él quiso. Acuérdese que era humano, ¿verdad? 100% humano también. Y esa parte dice que fue sometida a una autoridad. Él lo pone en palabras sencillas. Dice, yo solo he dado la palabra o el mandamiento de mi Padre. Ojalá y nos limitáramos a hablar, ¿verdad?, de esa manera. Ahora, para que no quede dudas de todo esto, mira lo que dice Juan capítulo 20, el versículo 31. Ahí es donde en verdad vemos la razón de todo esto, mis hermanos, de este libro sagrado. Es ahí donde vemos el que Dios la haya preservado puramente hasta este momento. Es la razón por la que muchos han muerto por ella y Dios lo ha permitido. Y ahí lo dice, mire. Dice, y estas cosas se han escrito, Juan 20:31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. ¿Qué nos queda para nosotros sino de simplemente seguir dando la palabra? Amén. Comience a darla, mis hermanos. Comience no se limite en que no sabe o en que no la conoce toda, pero comience a dar. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios es donde está la fuente de verdad de Dios. La fuente que puede transformar y traer salvación al Salvador, al pecador, puede traer salvación. Por eso es la gran necesidad de predicadores. Y no estoy hablando posiblemente al nivel de pararse en un púlpito. Hay necesidad de predicadores. Hay necesidad de que alguien comparta la palabra. Amén. Mire, si recuerda usted, en el libro de Hechos encontramos una historia impactante. Se encuentra un eunuco, un funcionario de la reina Candace, de los etíopes. El Espíritu Santo empieza a tratar con Felipe y lo dirige y lo lleva hasta este lugar por donde está pasando este funcionario. Mire cómo trabaja Dios. El eunuco va leyendo el libro de Isaías. El Espíritu empuja a Felipe y le dice, ponte al lado de él. Y le hace la pregunta, ¿entiendes lo que lees? Recuerda lo que él le respondió, ¿verdad? Le dice, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó, mira que me gusta esa palabra, y rogó a Felipe que se sentara con él en su carruaje. No sé cuánto tiempo iba a llevarse ese viaje, pero qué lindo, qué hermoso es predicarle a personas que tienen hambre de Dios. ¿No se lo ha disfrutado alguna vez? Cuéntame más, dime más de ese Dios, dime lo que dice la palabra. Explícamela. Y eso fue lo que Felipe hizo con este hombre. Al grado que dice la palabra que el hombre se convirtió, alcanzó la salvación. Ahí hay agua, ¿qué me impide para ser yo bautizado? ¿Has creído? Le hizo la pregunta a Felipe.
Creo, dice él, que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y para mí eso es impactante, que un hombre, después de no entender lo que estaba leyendo, que llegue a esa conclusión. Yo creo que Jesús es Dios. Si viéramos a Jesús, ¿verdad?, de esa manera. Mira, en Romanos capítulo 10, para esos que debería gustarles la evangelización, hay una porción muy clave ahí en ese Romanos capítulo 10. No lo voy a leer todo, pero mira desde el versículo 13, cómo lo pone el escritor Pablo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto de invocar, mis hermanos, es alguien que implora o que ruega a Dios por perdón. Eso es invocar. El versículo 14 dice, pero ¿cómo pues? Tira la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿No le duele el corazón? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La implicación del escritor, del apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo aquí, es que tanto el que necesita conocer de Dios y tanto el que es enviado para hablar de Él, necesita haber escuchado o escuchar la palabra del Señor. No hay otro medio. El énfasis es siempre la palabra. Mire que en Efesios 5, no tengo el versículo, dice que también la palabra es la que nos lava del pecado. En Santiago 1:18 dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es muy similar a lo que dijo el salmista en el Salmo 19, versículo 7. Dice que la palabra, la ley de Dios es perfecta y tiene el poder para convertir el alma. Amén. Y ese poder, no sé cómo más decirlo, ese poder de la palabra todavía sigue activo. Porque esa palabra no va a pasar, ¿verdad que no? Ahora mire, en Lucas capítulo 8, ya hemos hablado de esto, hay una ilustración muy poderosa, la parábola de los suelos, o la del sembrador, como algunos lo llaman. No la voy a hablar mucho de ello, pero mire, así rapidito, del versículo 5, ahí es donde quiero enfocarme. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Lo que está diciendo es verdad de que en el versículo 9, le preguntaron, ¿qué significa esto? Sabemos de sembrar y sabemos lo de la semilla, pero ¿qué significa? Del versículo 11 en adelante el Señor comienza a explicar lo que significa esto. Y ahí vemos, ¿verdad?, que la semilla, ¿verdad?, tenemos claro, es la palabra del Señor. Y que los suelos, también ahí habla, dice que son las diferentes personas. La semilla, la palabra, los suelos, las diferentes personas. Me gustaría que buscara con qué suelo usted se identifica. El versículo 12 él lo empieza a explicar y dice que las personas junto al camino son aquellas que oyen la palabra. Y luego dice que viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Versículo 13 dice que los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. ¡Yay! ¡Qué bonito! Pero esto dice no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba y la tentación se apartan. Esto no es para mí. Se van. Versículo 14 le dice la que cayó en espinos, estos son los que oyeron. Pero yéndose, dice que son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Literalmente nos está diciendo
que todos estos diferentes suelos, dice que no eran buenos. En otras palabras, no se logró el producto que se buscaba. ¿Verdad? Tenemos eso claro. Quiere decir, si dijimos que los suelos son las personas, quiere decir que hay corazones donde la palabra es una realidad, donde la palabra no hará ningún efecto. ¿Por qué? Porque son corazones llenos de espinas, son corazones llenos de rocas, o son simplemente corazones impenetrables. Pero el versículo 15 dice que cuando la semilla, la palabra del Señor, cayó en buena tierra, es decir, el corazón que es bueno y recto, retiene la palabra que ha escuchado y dice que da fruto, y su fruto es perseverante. O sea, su fruto es continuo. No es por temporadas, porque el que ha sido abrazado por Dios, mis hermanos, ya no hay forma de soltarse de Él. Y hasta cierto sentido, nos vemos como obligados a Él. Jeremías dice, lo quise evitar, pero tú me persuadiste. El punto a resaltar con esta, o un punto a resaltar con esta parábola, mis hermanos, es que la palabra de Dios es perfecta. Y cuando ella es colocada en un corazón lleno de fe, va a producir salvación. Ojalá y nuestros corazones sean buenos, sea buena tierra. Amén. Déjenme terminar con todo esto, ¿verdad? Lo que hemos escuchado hasta el momento es que definitivamente la esencia del Evangelio es la prédica de la palabra. No hay otra manera. He oído a personas que dicen, pero hermano, si todo el tiempo estamos enseñando la palabra, ¿cómo entonces vamos a evangelizar? Y yo creo de que esa expresión, esa opinión es por falta de comprensión de que la Biblia es la herramienta más grande en el evangelismo. No hay otra cosa. Todo lo que nosotros debemos hacer para evangelizar a una persona, ahí está en la palabra. No me canso de repetir que cada vez que nosotros venimos aquí a la casa del Señor, es una capacitación más que hemos recibido. Y la podríamos compartir con alguien, ¿verdad que sí? En Lucas capítulo 10, el versículo 25, dice que un intérprete de la ley, uno que enseñaba la ley, se le acercó al Señor Jesús. Y él le hizo una pregunta muy interesante. ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? En otras palabras, ¿qué es lo que necesito hacer para alcanzar la salvación? Jesús, mire la manera como él le respondió con otra pregunta, muy bueno, muy típico del Señor Jesús. Él dice, ¿qué es lo que está escrito en la ley o qué es lo que lees? Es decir, que el Señor a este hombre mandó al intérprete de la ley, ¿a dónde? A las Escrituras. ¿Qué es lo que lee? ¿Qué es lo que ellas dicen? Y fue lo mismo que el Señor Jesús, ¿verdad? Que dijo. Por lo tanto, dice, escudriñenlas, investíguenlas, indaguen en ellas, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Y Él dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y quién era ese mí? El único que nos puede llevar a la vida eterna, ¿verdad que sí? Él lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el enfoque.
siempre ha sido el enfoque. Amén. Quiere decir entonces de que si nosotros queremos alcanzar a nuestros amigos, de la única manera que va a funcionar es dándoles la palabra. Si queremos alcanzar a nuestros hijos o nuestra familia, no hay otra cosa que vaya a cambiar sus corazones sino la palabra del Señor. Ella va a ser. Invite a alguien, dígale, mira, léete esto por favor. Lee la palabra. No hay que hacerlo de veras tan complicado. ¿Sabe una cosa? Tampoco tenemos que conocer todas las respuestas de la vida. ¿Por qué no deja la palabra que las conteste por usted? En vez de tratar de explicar, lo que a ti te pasa es esto. De acuerdo al filósofo aquel, esto. De la palabra, por favor. Para que no quede duda, termino con otra ilustración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, habla de la conversión de una mujer llamada Lidia. La palabra del Señor dice de que esta mujer era una mujer de negocios. O sea, doy ese detalle, ¿verdad? Porque la palabra lo da. La palabra puede alcanzar a cualquier persona, no importa su nivel social. ¿Estamos claros? Pero entonces, en el versículo 14, identifica quién era ella. Y dice que ella estaba oyendo la enseñanza de Pablo, así como usted ahora, escuchando la palabra de Dios. Pero es tan lindo, tan poderoso el detalle que dice que el Señor abrió el corazón de esta mujer para que ella estuviese atenta a lo que Pablo estaba enseñando. ¡Wow! Ahora ya hay una intervención aparte de la palabra. Por eso le digo, me encanta predicar a personas que tienen hambre, porque sé que esa hambre es Dios quien la pone en el corazón. Amén. Bueno, fue tanto el impacto que Dios puso en esta mujer Lidia que la palabra nos da el detalle que después ella y toda su familia fueron bautizados. ¿Qué quiere decir eso? Que fueron salvos, que sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Y todo fue porque Dios abrió el corazón de una Lidia. Como me gustaría, y es mi oración, que aquí en la iglesia hayan Lidias, porque hay una tremenda necesidad. Eso es maravilloso, mis hermanos, porque vemos entonces de que fue Dios quien despertó algo en esta mujer para que ella reaccionara a la palabra de Dios. Fue Dios quien despertó algo que estaba muerto en la persona, para que entonces la palabra de Dios, la prédica del apóstol Pablo, hiciera algo en esta mujer. Y volvemos entonces, ¿verdad?, a lo que es la esencia de la salvación. Nosotros predicamos la verdad y nos cuidamos de solo predicar ella y dejamos que Dios obre en los corazones a través de su Espíritu Santo. Pero ahí es donde está el comienzo, ¿verdad que sí? Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga y prediquemos la palabra y solo la palabra. Amén. Gracias. Amén.